manual en materia de compra pública para el diseño procompetitivo de contrataciones públicas. Básicamente este manual lo que pretende es nada más dar elementos en materia de competencia y libre concurrencia, no otro tipo de elementos para las contrataciones. Esto en ocasiones puede chocar con algunos objetivos de la contratación pública, entonces esto no pretende ser perfecto, es muy general y solamente enfocado a competencia y libre concurrencia. Me gusta hacer ese disclaimer porque ya me ha tocado en varios foros que me dicen no, es que esto en mi país no se puede adaptar por esto y esto, las licitaciones internacionales solo son en ciertos casos, se favorece el contenido nacional. Son muchas de estas cuestiones que pueden chocar un poco con los principios de competencia y libre concurrencia. Entonces, bueno. Los puntos que voy a tratar hoy, es un poco larga la presentación, entonces voy a irme rápido, pero si quieren que me detenga en algún punto, con todo gusto me detengo en algún punto. Primero, ¿cuál es la importancia de las compras públicas? ¿Cuál es el objetivo de un buen diseño de licitación pública? ¿Cuáles son las recomendaciones? Básicamente este manual lo dividimos en 4 partes, que es cuáles son las recomendaciones para planeación, cuáles son las recomendaciones para diseño, para el concurso y para la posadjudicación. Y dentro del concurso me voy a meter a un caso que tuvimos en México, muy famoso, sobre repartición de licitaciones públicas en licitaciones del IMSS, de medicamentos, del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y finalmente voy a terminar con las recomendaciones sobre posadjudicación. Y en la parte 5 va a retomar algunas de las cuestiones que vimos ayer sobre patrones y pistas y mercados que son propensos a colusión por las características que tienen. ¿Cuál es la importancia? Pues básicamente podemos ver que las compras públicas tienen 2 impactos importantes. Uno, en el gasto público. En México, por ejemplo, representaron el 27% del gasto público total que se hace, y de acuerdo con un estudio de la OCDE, representan aproximadamente el 13% del Producto Interno Bruto y representan aproximadamente el 29% total del gasto del gobierno de los países de la OCDE. Como les decía, en México representa el 27%. En este estudio, la OCDE nos dice que si los países redujeran en 10% sus gastos en compras públicas con mejor eficiencia, el gasto total de los países en este rubro se reduciría casi un 3%, y este ahorro representaría más o menos el 1.3% del Producto Interno Bruto de los países de la OCDE, o el 56% del déficit de los países que tenían déficit público en 2011. Es decir, pues tiene un impacto muy importante en la economía de los países la contratación pública. Entonces, en la medida en que hagamos más eficiente la contratación pública, podemos destinar esos recursos a la satisfacción de más necesidades. ¿Cuál es el objeto de un buen diseño de licitación, por lo menos en materia de competencia y libre concurrencia? Pues básicamente el hecho de que haya más competencia o libre concurrencia dentro de un proceso de licitación depende del diseño, ¿no? Ayer hacían una pregunta sobre los precios y básicamente en la medida en que nosotros como compradores, bueno, las instancias compradoras realicen un buen diseño de la licitación, pueden garantizar que va a haber mayor concurrencia y va a haber mayor competencia. Entonces, el objetivo uno es concurrencia, ¿cómo? Pues maximizando el número de competidores, y si no maximizando el número de competidores, por lo menos la presión competitiva que se genera en el proceso de licitación a través de las reglas del juego que se establezcan en cada uno. ¿Cómo logramos la competencia? Pues evitando la creación de acuerdos colusivos, también pues a través del diseño de la propia licitación, o bien siendo muy conscientes de los posibles patrones de colusión, detectándolos y canalizando estos casos a la autoridad de competencia o, dependiendo de cada país, a la autoridad correspondiente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como les decía, este manual lo que busca es dividir el proceso cualquier proceso de contratación, ya sea de compra o de obra pública, en 4 rubros que consideramos son, digamos, como los generales en los que se divide cada proceso de contratación.
la planeación, el diseño, el concurso y la posadjudicación. Y para cada uno de estas etapas pues hay recomendaciones concretas. ¿Cuál es el objetivo de la planeación? Pues básicamente es el primer paso en todo proceso de adquisición. Tenemos que detectar los bienes y servicios y obras que se requieren para satisfacer las necesidades, identificar cuál es la recurrencia, el volumen de compras comunes, las condiciones de competencia, entre otros. Es decir, la planeación para lo que nos sirve básicamente es para tomar las mejores decisiones dentro de un proceso de contratación pública. Esto puede parecer muy obvio, pero a veces desde aquí ya estamos restringiendo la competencia. ¿Por qué? Porque a veces desde que tenemos una necesidad, lo primero que pensamos es tal vez en una marca, en un proveedor, en un proceso en específico. Entonces, desde aquí lo primero que tenemos que pensar es en dos cosas. ¿Cuáles las especificaciones de desempeño que necesitamos del producto o del servicio en particular y cuáles son las funciones que debe de cumplir? Por ejemplo, en México la Secretaría de Educación Pública tiene como objetivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo que los niños de primaria se acerquen a tecnologías de la información a través de algún dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué tiene que pensar la SEP antes de elegir algún bien que pretenda satisfacer esa necesidad? Pues por ejemplo, esa necesidad se puede satisfacer a través de una computadora de escritorio, a través de una laptop, a través de una tablet, a través incluso de un teléfono inteligente, pero pues cada una de esas digamos de esos productos pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces lo que se hizo en México fue elegir las tablets. ¿Por qué? Porque pueden ser trasladables, digamos, los niños pueden llevárselas a su casa y pueden ahí acceder a esa tecnología de la información, y también en el aula con los profesores pueden utilizarlas. También otro caso que tuvimos fue el gobierno del Estado de México se acercó a nosotros para hacer un manual de investigaciones de mercado, y ellos tuvieron una experiencia padre en el sentido de que cuando vinieron hacia nosotros les empezamos a dar recomendaciones. Y antes, esta es una unidad de compradora que se encarga de hacer los lineamientos para las demás unidades compradoras. Y en la última licitación que tuvieron de llantas, las unidades compradoras se enojaron con ellos, porque antes lo que hacían estas pequeñas unidades es decir, yo necesito la llanta que tenga la letra de tal tamaño, con tal dibujo, de tal grosor. O sea, lo que hacían era dirigir de alguna o de otra forma la licitación. Y lo que hizo esta unidad compradora del Estado de México fue lanzar una licitación con lineamientos muy generales, y lo que obtuvieron fueron ahorros muy, muy importantes para la compra de llantas en el Estado de México, para sus vehículos. Entonces, desde aquí tenemos que empezar a pensar en el diseño de la licitación, y no pensando en algo en particular, sino qué es la necesidad que necesitamos satisfacer y cuáles son todos los bienes o servicios que nos pueden satisfacer esa necesidad. Consolidación de compras y contratos marco. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es identificar al interior de las dependencias cuáles son las necesidades de compra comunes. A veces las dependencias son muy grandes, las secretarías, los ministerios, las superintendencias son muy grandes y hacen compras a lo largo del tiempo, y a lo mejor si en lugar de haber detectado desde el principio que todos necesitaban una computadora de X características o un software de X características, se van haciendo compras a lo largo del año, y eso lo que hace es que, uno, eleva los precios porque son compras pequeñas, de volumen pequeño, y dos, pues pueden ser, hay peligro de colusión, ¿no? En la medida en que nosotros repartamos más licitaciones a lo largo del año, pues la colusión se incentiva de alguna de otra forma. Entonces aquí lo que se busca, o la recomendación, es que se identifiquen los volúmenes de compra, en qué periodos los necesitamos, para identificar necesidades comunes y en su caso agregar demanda, y esa agregación de demanda lo que va a hacer es que el gobierno va a poder tener cierto poder de negociación. Como todas las compras comunes o consolidadas,
tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? En la medida en que consolidemos más, pues se puede reducir el número de proveedores porque probablemente no tengan la capacidad productiva para abastecer, pero entonces tenemos que estar jugando, digamos, con estas ventajas y desventajas, pero en la medida en que nosotros consolidemos más y sobre todo en productos que son muy especializados, pues nos va a ayudar a mejorar el poder de negociación de las dependencias. Información para proveedores. También esta es una parte muy importante, porque en la medida en que nosotros publiquemos periódicamente información sobre los requerimientos que tenemos, pues vamos a ir dándoles información a los proveedores para que se vayan preparando, y en esa medida es muy probable que obtengamos mayor participación. Por supuesto, aquí la desventaja que puede tener es que la información que publiquemos, desde antes los competidores pueden ponerse de acuerdo, entonces la recomendación es que esa información se realice de forma agregada. Por ejemplo, para el manual estuvimos buscando ejemplos y encontramos que la Comisión Federal de Electricidad publica mensualmente o anualmente qué unidades se dividen en varias unidades de contratación, y entonces ahí te dice cuánto es el presupuesto que está destinado a cada unidad. Entonces, con eso los competidores, digamos, pueden tener información ex ante de cuánto es lo que van a comprar, y entonces podrían ponerse de acuerdo para eso. Entonces, aquí la recomendación es decir, a ver, la CFE va a comprar en total X cantidad, pero en total, no desagregado, porque si no, podrían desde un inicio estarse repartiendo, o antes de que se lleve a cabo la licitación, estarse repartiendo los mercados. La investigación de mercado, yo creo que esta es la herramienta más útil que cualquier dependencia tiene y la más importante. Y aquí básicamente lo que recomendamos es que se desarrolle una metodología o lineamientos. Estos lineamientos básicamente deben de tener, desde nuestro punto de vista, 4 rubros. Uno, cuáles son los objetivos de la investigación de mercado, es decir, identificar las características de la oferta y la demanda. ¿Cuáles características? Los precios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el precio prevaleciente en el mercado? De acuerdo con la presentación que necesitamos, con el tiempo en que necesitamos el bien o servicio, dónde necesitamos que nos los den los proveedores. También los bienes, cuáles son los bienes sustitutos unos de otros, las alternativas, cuáles son las características de estos bienes, sus características técnicas. Y los proveedores yo creo que es lo más importante. Aquí hay que identificar si la oferta es internacional, es nacional, es local, estos proveedores, dónde se encuentran ubicados. Eso en cuanto al objetivo de la investigación de mercado. Otra parte importante es hacer un calendario que se tenga que ir cumpliendo para realizar todas estas actividades dentro de la investigación de mercado. Otra de las cosas también que proponemos es que se especifiquen cuáles son las fuentes de información a las que se pueden acceder. Por ejemplo, fuentes de información puede ser internet, o en el caso de México, Compranet, que es un sistema donde se vacía, digamos, todas las necesidades de compra de la Administración Pública Federal, incluso entrevistas con los proveedores, y bueno, todas las fuentes de información a las que podría acceder cada dependencia para realizar su investigación de mercado. Y finalmente, dentro de esta metodología, es muy recomendable que también se establezcan parámetros para medir los resultados, que a veces con toda esta información pues es muy difícil interpretarla. Entonces, en la medida en que nosotros establezcamos lineamientos de cómo interpretar estos resultados, pues la investigación de mercado va a tener un mayor éxito. También una de las recomendaciones que tenemos es que se crea al interior de las instituciones una unidad especializada de investigación de mercados, donde se elaboren las investigaciones, donde se consolide la información, se administra el acervo histórico y se controle el acceso a las mismas. Esta unidad especializada, en la medida que tenga mayor capacitación de cómo realizar una investigación de mercado, pues podrá apoyar a toda la dependencia en cómo realizar de mejor forma una compra. Finalmente, en la parte de planeación, no, esta no es la última, todavía falta una. En materia de obra pública, lo que encontramos en la experiencia internacional es que se tiende a sobreestimar beneficios y a subvaluar costos.
Esto genera un gasto muy importante para el país. Entonces la recomendación que tenemos es fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de obra pública, por ejemplo, comparándolos con otros proyectos similares en otros países, y en su caso, que la dependencia justifique cuáles son las desviaciones que tiene esa evaluación del proyecto frente a otros proyectos similares en otros países. Ayer hablábamos de subastas y, digamos, un paso antes de hablar de subastas, tenemos que ver si hay un solo proveedor, pues entonces podría ser una adjudicación directa, como el caso que nos tocó ayer resolver. Entonces aquí, de acuerdo con la experiencia internacional que hemos recabado, entre más compleja sea una compra, es más recomendable que sea restrictivo el método de contratación. ¿Por qué? Porque si la propia dependencia no sabe qué es, digamos, lo que necesita o cuáles son las especificaciones técnicas, entonces es mejor acercarse con los proveedores para ver cuáles son, digamos, cómo debería de elaborarse una propuesta de estas. Digamos, esto no es tan acorde con la competencia y libre concurrencia, pero en proyectos tan complejos, eso es lo que la experiencia internacional nos dice. Y bueno, aquí también hay otras recomendaciones un poco más obvias, donde cuando existen múltiples proveedores y los bienes son homogéneos, pues lo más indicado es una licitación pública. O bien cuando existen pocos proveedores, pero que tienen un gran poder de mercado, pues lo que puede hacer el gobierno es hacer una compra consolidada y una adjudicación directa. El diseño. Bueno, pues básicamente aquí es donde pueden cometerse los mayores errores dentro de un proceso de contratación pública, porque aquí vamos a diseñar las reglas del juego y los requisitos de participación, que pueden ser muy restrictivos o bien tan amplios que se obtenga mayor participación. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente establecer los requisitos y las reglas, maximizar la competencia y determinar el mecanismo de adjudicación idóneo, y definir las medidas que limiten la celebración de posibles acuerdos collusivos. Requisitos de participación. Yo creo que este es de los elementos más importantes dentro de la definición de un proceso de contratación, porque en la medida en que los requisitos sean más restrictivos, pues vamos a inhibir la competencia, y en la medida en que los requisitos sean un poco más abiertos, pues vamos a abrir la competencia. Entonces aquí la recomendación que tenemos es que los requisitos sean los estrictamente necesarios para cumplir con los requisitos o con la satisfacción del objetivo que pretendemos cumplir, sin incluir elementos que puedan resultar injustificados o discriminatorios. Por ejemplo, el otro día nos llegó un correo anónimo donde nos preguntaban, en una licitación es recomendable que se pidan 15 años de experiencia, 5 contratos previos, que tenga 5,000 empleados la empresa. Pues no, evidentemente no. Ahí se va viendo cómo puede ser que se esté dirigiendo la licitación, o a lo mejor esos son los requisitos que siempre hemos manejado y como es costumbre, pues son los mismos que incluimos. Entonces, en la medida en que los requisitos estén o sean los estrictamente necesarios para cumplir con el objetivo que pretendemos cumplir, vamos a promover mayor concurrencia dentro de un proceso de contratación pública. Otra de las tentaciones que se tienen, y esto es más de regulación, pero a veces, digamos, podemos salirnos un poco de eso, es que a veces a través de las contrataciones públicas buscamos obtener o cumplir objetivos de política pública, que era lo que les decía al principio, que tenga que tener cierto contenido nacional, que nada más sean los proveedores locales, que no se permitan las licitaciones internacionales, que a lo mejor se le den más puntos a las pequeñas empresas o se le den más puntos a las empresas locales. Este tipo de cosas lo único que hacen es distorsionar el proceso de contratación, y estos objetivos podrían cumplirse de mejor forma a través de otros mecanismos que no necesariamente sean las contrataciones públicas.
También otra de las cuestiones que puede inhibir la competencia o la libre concurrencia dentro de un proceso de contratación son los montos que se exigen para la capacidad económica. Esos, o bien para garantizar el cumplimiento del contrato. Si en la medida en que los montos sean más altos, pues entonces menos empresas los van a poder cumplir. Entonces estos montos tienen que estar muy bien calculados para que sean estrictamente los necesarios para cumplir con el objetivo de la contratación pública. Y finalmente, pues tenemos que definir, y reiterando lo anterior, los requisitos con base en especificaciones de desempeño y funcionales para abrir el abanico de posibles proveedores que puedan venir a satisfacer las necesidades que hemos detectado previamente. Difusión, información y plazos de los concursos. Es muy importante que todos los participantes dentro de un proceso de licitación cuenten con la misma información, cuenten con los mismos plazos y cuenten y que la difusión de los procesos de contratación se haga de forma general para que no se genere algún tipo de ventaja a favor de algún participante en particular. Aquí lo que recomendamos es publicar las prebases, es decir, antes de que se hagan las bases finales, publicar las prebases. ¿Con qué? Con el objetivo de que los posibles interesados puedan venir con nosotros y decirnos, oye, fíjate que esto, sobre todo en compras muy complejas o de alta magnitud, esto se hizo en México con la banda para la licitación de espectro de la banda 700 MHz, y se acercaron los proveedores a decirle a la SCT, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oye, fíjate que aquí la verdad es que este requisito, la verdad, no es acorde con lo que, digamos, con las especificaciones técnicas, y esto lo que nos ayuda es que al momento de lanzar la licitación ya estamos seguros de que los requisitos técnicos que se están exigiendo pues son los necesarios, ¿no? Obviamente aquí, digamos, tampoco nos vamos a dejar llevar por todo lo que nos digan, sino simplemente es un insumo de retroalimentación de los proveedores para realizar de mejor forma una compra. También es necesario difundir con suficiente tiempo y oportunidad mediante el mayor número de medios públicos la convocatoria y las bases de los concursos, así como cualquier modificación a las mismas, a fin de que todos los proveedores cuenten con la misma información y esto forme una cancha pareja de juego para todos. También contemplar en la convocatoria y bases toda la información necesaria para la preparación de propuestas. A veces no se pone toda la información y entonces cuando vienen las juntas de aclaraciones, digo, no sé si en todos los países funciona así, pero en México hay una junta de aclaraciones donde se les aclara a los proveedores ciertas cuestiones sobre la convocatoria y las bases. Hasta ese momento se les da la información, entonces ellos no tienen oportunidad de preparar con suficiente tiempo la licitación. Y esto al final, pues, en lo que puede derivar es que las propuestas no sean las que nosotros esperamos o bien que ni siquiera se presenten propuestas. También otra de las recomendaciones que tenemos es que la información que tengan los proveedores o la información sobre los concursos sea de forma gratuita. Esto, digamos, genera o inhibe barreras de entrada a la contratación pública, o bien cuando haya que hacer algún gasto, pues que el costo sea el estrictamente necesario para cubrir ese gasto de la dependencia. Por ejemplo, en este caso, ahora con las licitaciones de los contratos de extracción y exploración de hidrocarburos en México, se cobra el acceso al cuarto de datos geológico, ¿no?, de cada uno de los pozos. Pero pues entonces este costo del acceso al cuarto de datos, lo único que tendría que reflejar es el gasto que tiene la dependencia, sin buscar poner un mayor monto para acceder al mismo, porque esto pues, lo que hace es que inhibe la participación dentro de un procedimiento. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, como les comentaba también,
Dentro de los procesos de contratación en México hay juntas de aclaraciones, y en estas juntas de aclaraciones lo que se hace es que los proveedores mandan las preguntas y se les responde, y la dependencia les responde. Entonces la propuesta es que todas las preguntas y todas las respuestas que se hagan los proveedores sean de conocimiento de todos, para que todos tengan la misma información sobre el concurso y sobre el concurso de preparación para la propuesta, para que todos tengan digamos, el mismo plazo y el plazo suficiente para elaborar una propuesta. Aquí nos encontramos un caso muy particular. El año pasado, antepasado, se quería lanzar una licitación de un tren de alta velocidad México-Querétaro, y bueno, es un proyecto complejísimo donde muy pocos países en el mundo tienen un tren de alta velocidad, y aquí lo que se hizo fue que se les dio 2 meses para preparar las propuestas a los participantes. Entonces en 2 meses era imposible que todos los participantes pudieran tener tiempo suficiente para preparar sus propuestas. Lo que pasó en este caso es que se asignó a un consorcio chino. Al final los proveedores que se quedaron fuera precisamente por esto, pues reclamaron, el gobierno revocó la concesión y finalmente por cuestiones de presupuesto pues terminó, el proyecto quedó sin efectos, ¿no? Ya no se llevó a cabo. Entonces es muy importante que sobre todo en proyectos muy complejos, esta etapa sea lo suficientemente amplia para que los proveedores puedan preparar sus propuestas. Participación en grupo. Aquí ayer ya se estuvo hablando mucho sobre esto. Básicamente la participación en grupo en México y supongo que en otras partes del mundo se puede dar a través de 3 supuestos, que es conformación de consorcios, abastecimiento simultáneo y subcontratación, ¿no? Todos estos tienen sus pros y sus contras, y hay que justificar muy bien cuando se va a permitir la participación en grupo por qué se va a hacer. Básicamente nosotros traemos, digamos, 2 características que pueden justificar que se permita una participación en grupo, que son básicamente que existan dos proveedores en diferentes mercados que proporcionen servicios que no pueden proveer uno solo de ellos. Es decir, si yo voy a vender un servicio, o más bien voy a comprar un bien donde intervienen diversas empresas a lo largo de la cadena productiva de ese bien, si 2 empresas se quieren juntar, digamos, la que produce y la que lo maquila, o la que produce y la que lo comercializa, pues entonces ahí sí se podría justificar, porque al estar integrados verticalmente, la eficiencia se traslada en el precio, ¿no? Entonces ahí sí podría estar justificado, por ejemplo, una participación en grupo. También cuando los montos a surtir sean tan considerables que un solo proveedor no pueda cumplir con lo que necesitamos en tiempo. Aquí, como decía ayer Leandro, la recomendación general es que las partidas siempre sean menores al número de participantes, ¿no? Y bueno, también esto tiene que ver con lo anterior, que es dividir en lotes o partidas los contratos que, debido a su magnitud y complejidad, pues difícilmente pueden atenderse por un solo proveedor. Aquí, por ejemplo, ahorita se está planeando la licitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que va a ser uno de los aeropuertos más importantes a nivel mundial. Y aquí lo que decidieron, con apoyo de la OECD, fue dividir la licitación en 21 paquetes licitatorios, cada uno con su especialidad. Digo, no es lo mismo el proveedor que se dedica a aplanar el terreno, que el proveedor que se dedica a construir terminales, que el proveedor que se dedica a, no sé, a construir los locales. Entonces lo que se decidió fue dividir toda la obra en 21 paquetes licitatorios de acuerdo con la especialización de cada uno. Digamos, en este tipo de proyectos sí puede ser justificable que se divida una licitación. Otra de las recomendaciones, y que también lo vimos ayer, es que se reduzcan al máximo los espacios de comunicación entre proveedores dentro de un proceso de contratación, ya sea a través de contacto físico o virtual durante los concursos. Por ejemplo, en México pueden coincidir en
de acuerdo con la normatividad, en 3 tipos de espacios de comunicación, que son las juntas de aclaraciones, las visitas a instalaciones, que ayer en el caso de Colombia creo que nos hacían alusión a las visitas a instalaciones, y pues finalmente en la presentación de las propuestas. Entonces, en la medida en que se reduzcan estos espacios de comunicación, pues nosotros vamos a inhibir de alguna u otra forma la formación de acuerdos colusivos. También, en la medida en que sea posible, siempre optar por procesos que se realicen a través de medios electrónicos. Esto, además de ahorrarles costos a los proveedores y ahorrar costos administrativos para la propia dependencia, lo que va a hacer es que pues no tengan contacto entre ellos y probablemente ni siquiera se identifiquen entre ellos mismos. También, pues aquí, con el objetivo de acotar al máximo estos espacios, pues evitar hacer obligatoria la asistencia de los participantes a este tipo de actos donde pueden coincidir dentro de un proceso, que son visitas a instalaciones o a las propias juntas de aclaraciones. Y finalmente, recomendamos establecer un registro que permita identificar a los funcionarios que intervienen en los procesos de contratación. Esto es muy importante porque a veces los propios funcionarios son los que puedan alentar o los que pueden mantener un cártel dentro de los procesos de contratación. Entonces, en la medida en que nosotros mantengamos un registro y tengamos toda esa información, cuando se llegue a detectar un posible acuerdo colusivo, podría tenerse esta información y la autoridad de competencia podría de alguna u otra forma detectar de mejor forma cómo funcionaba el cártel en su momento. También dentro de la etapa de diseño tenemos la revelación de información. Aquí es muy importante, como les comentaba hace rato, que toda la información que se revele no permita que se realicen acuerdos colusivos. Básicamente tenemos 3 tipos de información o 2 tipos de información que puede ser peligrosa. 1, los precios de referencia, y 2, el presupuesto disponible. ¿Por qué el presupuesto disponible? Porque pues, los competidores pueden hacer el cálculo de cuánto tiene la dependencia para gastar, cuánto es lo que va a comprar, y entonces eso es el precio al que más o menos se está pensando comprarlo. Entonces, la revelación de información y tener cautela con esto es muy importante para evitar acuerdos colusivos. Finalmente, el mecanismo de adjudicación. Pues ayer ya nos platicaba Leandro de cuáles las ventajas y desventajas de uno u otro tipo de subasta. Ya no me voy a detener en esto. Aquí básicamente, digamos de forma general, las subastas ascendentes o descendentes pues pueden mandar señales entre los competidores, y esto puede generar o puede incentivar acuerdos colusivos, mientras que las subastas a sobre cerrado es menos probable que haya este tipo de acuerdos. Y si no, me corrigen. También las causales de desechamiento son muy importantes. Aquí también puede haber mucha discrecionalidad por parte de las dependencias compradoras. Entonces, estas causales de desechamiento tienen que estar muy bien justificadas y únicamente estar ligadas a requisitos previamente establecidos en la convocatoria y en las bases de los concursos. Concurso, pues básicamente aquí son 2 rubros. 1 es identificar posibles riesgos de colusión, y 2, detectar posibles... Sí. Perdón, antes que pase, quiero consultarte algo de la presentación anterior. Ajá. Eso de desechar las propuestas por cuestiones que estén previstas en las bases de los concursos. O sea, la previsión en la base tiene que ser expresa para que vos la puedas invocar, o es suficiente que exista una normativa que aplique a la cuestión aun cuando no haya estado expresamente prevista en la base del concurso, en opinión de ustedes. Pues mira, básicamente el objetivo es que el concursante tenga certidumbre sobre cuál es la posible causal de desechamiento dentro de un concurso. Es decir, si el concursante tiene muy claro que la normatividad está prohibido X o Y, bueno, pues ya está en algún documento y es del conocimiento de todos los concursantes. Aquí el objetivo es que no haya discrecionalidad por parte de la dependencia para desechar propuestas.
Claro. Ustedes en México no hacen publicación de programación anual de adquisiciones. Sí, sí se hace. Porque viendo esta lámina hablan de que no hay esa información, pero nosotros en nuestro país tenemos ese inconveniente de que muchas veces los proveedores, desde que se publica, porque es obligatorio por ley la publicación de la PAC, programación anual de adquisiciones. Entonces ya está establecido cuánto es lo que tienen presupuestado para X proyecto. Entonces es bien difícil mantener esa postura de no dar el presupuesto. Es más, hay oferentes que preguntan en la fase de aclaraciones y es algo que institucionalmente ellos van a determinar si dan o no el monto, porque en muchas ocasiones las instituciones quieren poner el tope para que no nos oferten más, porque si no lo podemos declarar cierto en algún momento porque no cumple el requisito del precio, se nos van muy arriba. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos, digamos? Mira, lo que decía al principio es que muchas de estas recomendaciones, la limitación que podrían tener es que tienen que adaptarse a la regulación de cada país, ¿no? Incluso la del propio México. Entonces, digamos, un poco para sortear este tipo de inconvenientes o este tipo de restricciones normativas que tenemos, lo que recomendamos es que si se va a publicar esa información, se publique de la forma más agregada posible. Es decir, que no digas, a ver, si la dependencia tiene 6 unidades y esas 6 unidades tienen este presupuesto y las licitaciones van a ser así y va a ser en tanto plazo y va a ser tanto monto, todo eso le da información a los proveedores para poder hacer acuerdos colusivos ex ante. Entonces, en la medida en que tú agregues esa información, estás cumpliendo o podrías estar cumpliendo con un objetivo de transparencia y también evitando posibles acuerdos colusivos. ¿Cómo hacerlo? Pues digamos ya es en cada caso se tendría que ver cómo agregar la información de forma tal que impida que los proveedores tengan desde un principio información que les permita repartirse mercados. Sí, y tal vez el comentario de que hoy como no solo avanzamos en materia de compras, sino que también de transparencia, la mayoría de países le están apuntando bastante a lo que es transparencia de procesos también. Anteriormente en El Salvador se publicaba la PAC, pero prácticamente así como usted menciona, de forma general, digamos, por instituciones, lo que iban a comprar en el rubro. Pero era prácticamente un copia y pega del presupuesto, no era una programación de compras porque no se establecían procesos. Hoy en El Salvador se está implementando un nuevo sistema, que ya le agrupa por procesos y prácticamente le da hasta un nombre inicial o una propuesta para el proyecto que van a realizar. Entonces es hasta más difícil decir y vamos a mantener esto, porque prácticamente nuestra legislación nos va orillando el hecho de al principio de la presentación que es complicado a veces empatar objetivos distintos es decir, la transparencia con la competencia, la transparencia con otro tipo de objetivos de política pública. Entonces, digamos que hay que buscar la mejor forma de evitar generar acuerdos colusivos frente a las restricciones normativas o frente a los objetivos de transparencia. Y ustedes también como compradores, de alguna u otra forma, tendrían que ser un poco más proactivos en la definición de este tipo de políticas o en la definición de las leyes o reglamentos para evitar que esas reglas que se establezcan ahí puedan incentivar este tipo de cuestiones, ¿no? Y también ser muy enfáticos en que sí, la transparencia es muy importante, pero también la colusión es importante, ¿no? Entonces, fijar líneas medias para no irnos a un extremo o al otro. tiene su ventaja y su desventaja. Exactamente. Solo para compartir un poco la experiencia paraguaya al respecto. Desde la implementación de la ley actual de compra pública local que data del 2003, el reglamento nos obligaba a tener estimaciones globales de costos para la planificación de compra, para la etapa de PAC. Sin embargo, establecía que el precio estimado, que el monto global estimado era un dato reservado a los efectos de la discusión. Hasta tanto no se dicta adjudicación, tenía que mantenerse la reserva global. Por un lado, y siempre yendo de esa dualidad competencia versus transparencia, se promovía mucho, entre comillas, la venta del precio. Y los agentes públicos lo usaban como elemento de corrupción y
te doy el precio. Finalmente no era ni un precio máximo ni un precio mínimo, sino una estimación global de costos. Pero sí también era un elemento de corrupción, te lo vendo, ¿sí? O se lo doy al amigo. El año pasado hicimos una modificación al reglamento, dijimos las estimaciones seguirán siendo globales, sin embargo se publican las estimaciones globales por proyecto, no cuánto tiene tal institución, no cuánto tiene o a qué se va a destinar específicamente, sino sobre este proyecto, esta es la estimación global de costos. Esa es la etapa de planificación. Ya en la etapa de convocatoria tenemos la figura de los precios de referencia, que sí ya están desglosados o itemizados, ¿sí? A nivel atómico. Entonces decimos, publiquen los precios de referencia individuales, siempre sin determinar que ello sea o un precio máximo o un precio mínimo. Eso tiene sus ventajas y desventajas también. Y ahora estamos acostumbrando un poco al mercado a también cuestionar esos precios que muchas veces, como lo veremos un poquito más tarde, no son precisamente precios reales, no responden a estudios de mercado, ni siquiera a referencias que pudieran ser tomadas como acertadas. Los proveedores hoy están aprendiendo a buscar ya esa información y cuestionarla desde el vamos si es necesario. Pero seguimos, es interesante haber visto cómo han mejorado en cuanto a la estimación de los costos desde que dijimos esto se va a publicar, porque antes teníamos precios que sencillamente no tenían ni un solo sentido y hoy en su mayoría como que se publica, se va trabajando en eso y dice, bueno, voy a poner precios que son más o menos reales en cuanto a eso. Sí, siguen siendo solamente precios de referencia. Entonces, ahora estamos en esa segunda etapa de publicar, pero no con un nivel que permita ser al menos tan directamente probablemente de acuerdo con el usuario. Esa es un poco la experiencia paraguaya en ese sentido. Y es muy buena experiencia. Bueno, me parece. Sí, y quiero hablar un poco sobre el tema. Resulta que en Paraguay las instituciones no tienen muy interiorizado el tema del estudio del mercado. Entonces los precios de referencia hasta antes de esa medida que se adoptó eran normalmente consecuencia de invenciones o suposiciones de la entidad convocante. Y eso hacía que los procesos terminen a veces muy mal, porque las aplicaciones frente a las estimaciones eran muy grandes las diferencias, o como los precios estaban muy desfasados frente a la estimación, entonces se terminaba declarando desierto por aquello el precio inaceptable dada la diferencia. Entonces, al publicar el precio de referencia, hizo que el potencial oferente, como bien dijo Cintia, esté en condiciones de cuestionar aquello, porque finalmente, si el precio de referencia no está bien hecho, termina cancelando o declarando desierto el proceso, ¿verdad? Esa fue realmente el motivo del por qué se llega a esa decisión acá en nuestro país. Pero veo que ustedes tienen o hablan mucho de estudios de mercado. Sí. En México hay una oficina que se encargue de hacer estudios de mercado y de la cual pueda nutrirse la convocante a la hora de preparar sus proyectos. Sí, me parece que la Secretaría de Función Pública tiene una metodología, pero es una metodología general. Como bien decía, el objetivo, digamos, de los elementos que trae este manual, aquí es muy general, pero el manual es mucho más específico, es, por lo menos desde la perspectiva de la competencia y la libre concurrencia, identificar muy bien qué vas a comprar, cuál es el volumen, cuál es la cantidad, cuáles son los precios de mercado, cómo están frente a otros precios nacionales, internacionales, entre regiones. Entonces, la metodología que se elabore para realizar la investigación de mercado es muy importante. Te digo, en México me parece que sí hay una metodología que es de la Secretaría de la Función Pública, me parece que también es como muy general y no tan específica. Y si no, que me corrija aquí la Función Pública. Sí, en México hay una metodología y también se realizan investigaciones de mercado, pero están más enfocadas a la realización de los contratos marco. No es de todos los bienes y productos que hay en el mercado en sí,
sino más bien las que lleva a cabo la Secretaría, bueno, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, son buscando la creación de algún contrato marco. Muchas gracias. Complementando un poco, bueno, primero, yo creo que de verdad este tipo de propuestas es plausible, porque como bien menciona Leti, pues son bases generales que cada país tendría que adaptar evidentemente a su marco normativo. Y complementando lo que comentaba precisamente Leti en el sentido del registro, por ejemplo, quiero compartir con ustedes una experiencia que ya tenemos en México precisamente, que tiene que ver con esa manera de adaptar, digamos, estas propuestas generales y aterrizarlas ya en planos específicos. Es el caso precisamente del registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas. Mencionaba Leti precisamente que sería conveniente pues tener un pequeño padrón, un pequeño registro de aquellos funcionarios que intervienen en contrataciones públicas. Hace mucho el presidente Peña Nieto propuso 8 acciones ejecutivas para combatir la corrupción. Y en el marco de esas medidas, pues evidentemente estaba precisamente este protocolo de contacto. ¿Qué se busca? Primero, catalogar a todos los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas y con base en el nivel de decisión que tengan estos servidores públicos, darles un nivel dentro de ese padrón precisamente. Aunado a eso, también ya se aprobó un protocolo de contacto. En este protocolo de contacto, lo que se busca es establecer ciertas directrices generales para decirles a los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas qué pueden hacer, qué no pueden hacer y qué está regulado en cierta medida en su contacto con proveedores. Por ejemplo, les pongo ejemplos así muy generales. Cuando un servidor público que interviene en contrataciones públicas tiene contacto con un proveedor en determinado contrato, tiene que grabar, por ejemplo, todas las reuniones, todas las entrevistas que tengan con estos proveedores. Entonces, pues bien como menciona Leti, estas reglas o estas líneas generales sí se pueden aterrizar evidentemente buscando el punto medio que mencionas y adaptándolo obviamente a la normatividad. Es un ejemplo que quería sonar. Muchas gracias. ¿Seguimos? Como les decía, dentro de la etapa del concurso, básicamente aquí voy a retomar todos los elementos que vimos ayer para detectar posibles acuerdos collusivos y para ver cuáles son, para identificar los posibles riesgos de colusión dentro de un proceso de contratación. ¿Cuáles son los mercados propensos a acuerdos colusivos? Pues básicamente aquí tenemos que son los que nos mencionaron ayer, lo que nos mencionó ayer Leandro. No voy a ahondar mucho en eso para avanzar rápido, ya no sé cuánto tiempo digamos. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es que en estos mercados propensos a colusión tenemos que fijarnos muy bien en estas cuestiones. Uno, ¿cuál es el comportamiento de los participantes a lo largo del procedimiento? Es decir, si hay algún tipo de sospecha de que se están juntando o que ya hemos visto patrones a lo largo del tiempo sobre estos participantes, es muy importante poner atención al comportamiento que tienen. Otros son las pistas o indicios en los documentos del procedimiento que presentan los participantes, que pueden ser desde los más obvios, como el mismo papel, como enviarlos desde una misma oficina postal o que tengan los mismos errores, a otros un poco más sofisticados. También reducir al máximo, como bien les decía, los posibles espacios de comunicación, fijarse muy bien en las propuestas que presenten los concursantes, ir viendo si de alguna u otra forma vamos viendo algún patrón de rotación de licitaciones, los posibles antecedentes de adjudicación en licitaciones similares anteriores y las autorizaciones para participar en grupo. Si se dan cuenta, varios de estos elementos son elementos de diseño que desde antes podemos prevenir para evitar, podemos incorporar al proceso de contratación para prevenir posibles acuerdos colusivos. Las recomendaciones en materia de detección de acuerdos es básicamente capacitar al personal involucrado en los procesos de contratación para detectar los posibles acuerdos colusivos dentro de los concursos
y las consecuencias que puedan conllevar. Ayer no sé quién compartía una experiencia sobre las declaraciones de integridad, donde esas declaraciones básicamente lo que nos sirven en algunos países es para informarle a los proveedores que los acuerdos colusivos están prohibidos, ¿no? Entonces es una herramienta muy importante en la medida de las licitaciones e intercambiar información. ¿Cuáles son los efectos negativos de la colusión? Pues que se generan precios altos al consumidor, en este caso se generan precios altos para el gobierno, y eso a su vez pues, nos reduce el presupuesto para poder canalizarlo a la satisfacción de un mayor número de necesidades o de otras necesidades. Obtenemos productos y servicios de menor calidad, se elimina la creatividad y la innovación, se establecen precedentes de reglas de juego entre las empresas que siguen incluso después de la terminación de la práctica, es decir, se vuelve esto una costumbre, representa mayor necesidad de recaudación y desperdicio de recursos públicos, que era lo que les comentaba, y finalmente pues tiene efectos antidistributivos, que era lo que comentaba ayer con Mariana, que digamos que la población de menores recursos es la que más acceso tiene a los servicios públicos. Entonces esto, en la medida que el gobierno pueda satisfacer menos las necesidades de ellos, pues impacta en la igualdad entre la sociedad, ¿no? Porque los que tienen un mayor poder adquisitivo pues pueden adquirir los bienes y servicios, por ejemplo medicamentos en hospitales o en farmacias particulares. En cambio aquellos que no tienen recursos pues necesariamente tienen que acudir al gobierno. Entonces esto genera efectos antidistributivos porque aquellos que tienen que acceder a los recursos públicos, pues, en la medida en que haya menores recursos públicos, pues no van a tener igualdad de circunstancias frente a los demás, frente a la demás población. Solo comentar una experiencia de nuevo, no para que sea ni catalogada como buena ni mala, sino simplemente como experiencia. En el rubro de combustibles, de la compra de combustibles, desde hace varios años de dirección de contrataciones, vino detectando un comportamiento no precisamente adecuado del uso de los recursos. Aquí se acostumbró mucho tiempo a licitar combustibles por precio unitario como cualquier otro bien, pero sin embargo se utilizaba como elemento de entrega contractual para demostrar la compra, unos vales, unos cupos de combustible en valor dinero y no en valor cantidad de litros que el precio adjudicado había sido efectivo. En la oferta había un precio, que por supuesto era el menor precio en teoría que se daba con lo poco elástica que es la oferta en ese rubro, o que fue mucho tiempo en ese rubro. Pero sin embargo, cuando uno iba a la estación de servicio a abastecerse, en realidad el precio que uno terminaba pagando era mucho mayor que el precio adjudicado. Pero ya nadie hace ese control, entonces en vez de comprar 10 litros, uno compraba 8. Que a lo mejor en un vale era pequeño, en un cubo era pequeño, pero en el grueso estado eran montos absolutamente siderados. La primera medida que tomó Contrataciones Públicas fue recomendar a las instituciones a licitar poniendo como un criterio de cumplimiento de contratos que los vales sean en litros. Este vale representa tantos litros. Los primeros comportamientos que tuvimos de las empresas fue que decidieron no presentarse. No son muchas. Entonces decidieron no presentarse a las licitaciones. Por supuesto, eso generó la presión de los compradores para con la DNCP diciéndoles que estoy quedando sin combustible. Y eso no me dejas comprar en vales porque sin vales nadie se presenta. Tuvimos ahí un año tormentoso en ese sentido, hasta que vino una nueva empresa que empezó a poner estaciones de servicio. Y esta dijo, yo sí acepto. Yo voy a los vales y desestabilizó un poco a los demás competidores porque sí empezó a ganar. No tenía la cantidad de gasolineras que uno busca a nivel nacional, pero fue un primer paso.
no tardó la empresa, por supuesto, a unirse a la política de los demás colegas empresarios y tampoco volvió a presentarse el tema del vuelta a empezar con el tema de precio. De hecho, lo tuvimos que incluir en las leyes anuales de presupuesto como una directriz. No compres por vale, no compres por monto, compra por litros. Está prohibido que compres menos litros, que tengas terminado cargar menos litros de lo que adjudicaste y que por supuesto el precio sea mayor. Hasta que el año pasado, el Paraguay tiene una empresa petrolera estatal que empezó a firmar acuerdos con pequeñas distribuidoras que no tenían presencia nacional, sino pequeñas presencias locales, y creó una red de distribución. Y desde el año pasado, en la ley de presupuesto, se les prohibió a las entidades públicas comprar de otra empresa que no sea la empresa estatal. Ahora se están haciendo los análisis de cuánto terminó ahorrando. La Auditoría General del Poder Ejecutivo está haciendo las estadísticas de cuánto terminó ahorrando el Estado aplicando esta modalidad, porque la empresa petrolera trabaja con el sistema de tarjetas electrónicas. Entonces hay una identificación de dónde se compra, cuánto se compra, qué vehículo, etc. Por supuesto, hay algunos casos de corrupción también igual asociados a eso. No es una medida absolutamente impoluta, pero los primeros datos que están teniendo son absolutamente desconcertantes. Estamos hablando de, por instituciones grandes que utilizan mucha flota de vehículos, unas diferencias de como 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, 4 millones de dólares. Entonces, ese es el nivel de ahorro, entre comillas, si quisieran decirlo, de esta decisión que tomó el gobierno. Eso significó, por supuesto, una afrenta bastante compleja y que en principio se aplicó solo a las entidades, solo a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Los gobiernos locales no están sujetos a esa regla, tampoco los poderes judiciales y legislativos están en esa regla. Solo en cuanto a lo que fue el Poder Ejecutivo de esa decisión, y realmente los números asombran. Y no es solamente corrupción, sino también colusión lo que trató de atacar esta medida. Veremos cómo nos va este año con los números, pero es un poco de contar esa pelea que estamos teniendo con, básicamente, Ucrania. Son acuerdos colusorios que no los podemos probar, que no los tenemos para formar caso, por lo menos hasta ese entonces, sobre todo considerando que la Contratación Pública no tiene esa competencia y la Comisión de Competencia está recién instalada en este país como una institución. Así que estamos peleando en ese sentido. Veremos cómo nos va los siguientes años. Muy bien. Y yo tengo una pregunta y no sé si alguien de la autoridad de competencia está aquí, pero ¿ya tienen ley de competencia? Ya, ¿verdad? Pero todavía hace 2 años que sobre un foro estaba como en el procedimiento. Hace 2 años se sancionó la ley de competencia, pero el organismo de competencia recién se formó a finales del año pasado, así que ahora están en proceso de funcionamiento. Sí, estamos súper incipientes todavía en materia de competencia. Pero bueno, esperamos aunar esfuerzos y dentro de poco decir cómo Colombia funcionamos súper bien. Pues las prácticas monopólicas absolutas, como les decía, es decir, la colusión en contrataciones públicas, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica de México, se regula en el artículo 53 y estas son ilícitas per se, es decir, no admiten ninguna justificación. Aquí no hay un análisis de eficiencias, como les comenté ayer, como sí pasa en el abuso de dominancia. Estas prácticas no producen efectos jurídicos, se sancionan por objeto o efecto e incluso están tipificadas como un delito. ¿Cómo se realiza el análisis de estas prácticas? Pues básicamente, para sancionarlas tienen que cumplir con 4 supuestos.
El primero, que sean convenios, contratos, arreglos, o que pueden ser expresos o tácitos, como lo que nos comentaba la experiencia de Paraguay, que en este caso pudo haber sido un acuerdo tácito y no por escrito. Que los agentes que las cometan, es decir, las empresas que las cometan sean competidoras entre sí, es decir, que participen en el mismo mercado. 3, que el objeto o efecto de este acuerdo se sanciona simplemente por efectos, o bien que sea un hecho que se haya pactado antes. Y que la conducta proscrita, es decir, que este acuerdo tenga por objeto cualquiera de estos 5, que es manipular precios, restringir la oferta, segmentar mercados, coordinar posturas en licitaciones, es una práctica particular, o bien intercambiar información con cualquiera de estos objetos. Los cárteles que se llevan a cabo en contrataciones públicas pudieran actualizar no solamente una coordinación de posturas en licitaciones, sino también otro tipo de prácticas como restringir la oferta o manipular precios. ¿Cómo combatimos estas prácticas? Pues básicamente a través de 3 acciones. 1, prevenir. ¿Cómo? Como les había comentado, mediante un buen diseño de la licitación. 2, detectando cárteles, es decir, detectando señales de alerta dentro de un proceso de contratación. Y finalmente, pues investigando y sancionando este tipo de conductas, y esto corresponde únicamente a la Comisión Federal de Competencia Económica. Detección. Aquí me voy muy rápido porque también ayer lo vimos. ¿Cuáles pueden ser sectores que sean propensos a acuerdos colusivos? Pues por parte de los proveedores, que haya altas barreras de entrada, que sean pocos oferentes o un pequeño grupo domine el mercado, que tengan costos similares o costos fijos y que estos representen una alta proporción de los costos totales que tienen las empresas, que existan asociaciones activas que reúnan periódicamente a los competidores, es decir, asociaciones o cámaras que los reúnan. Por parte de los compradores, es decir, por parte, en este caso de compras públicas, por parte de las dependencias gubernamentales, pues que sean diversas dependencias, que sea un fácil monitoreo de qué dependencia compra qué, y que los propios compradores pues sean inexpertos, ¿no? En materia de productos, que los productos o servicios sean sencillos, que sean commodities, es decir, que los precios sean similares, y que haya ausencia de sustitutos. Finalmente, el crecimiento moderado de la demanda también, y la importancia de la participación del mercado de los agentes que participan en cada uno de estos. ¿Cómo se pueden manifestar los cárteles en compras de gobierno? Era como les decía antes, no solamente puede actualizarse la conducta de coordinar posturas, sino pueden actualizarse otras conductas, un cártel que se lleva a cabo dentro de una contratación pública, como a través de la colusión, pues abstenerse de presentar posturas o retirarlas, presentar una postura negociada entre competidores, establecer turnos para ganar, presentar posturas inviables, es decir, que el ganador siempre presente una mejor postura que todos los demás, o que los demás siempre estén por debajo de esa, y que haya posturas que contienen justamente términos o condiciones inviables. Segmentación de mercados, por ejemplo, que se pongan de acuerdo para no producir los productos que venden otros, que no vendan en ciertos territorios, que no vendan a ciertos clientes, o que no incursionen en mercados de competidores actuales o potenciales. Finalmente, la fijación de precios, pues que haya acuerdos entre competidores para fijar, controlar o mantener precios, o bien que haya acuerdos que pudieran no ser explícitos, pero que determinen colectivamente los precios. ¿Cuáles son los patrones y las pistas sospechosas en licitaciones? Esto también ya lo vimos ayer, entonces me voy a ir rápidamente. Patrones, por ejemplo, que el mismo oferente gana con la misma frecuencia. Un patrón en la asignación que indique rotación de licitaciones, por ejemplo, que un oferente siempre gane en una región, que algunos oferentes no hagan ofertas, retiren ofertas, o siempre hagan una que nunca gane, ofertas conjuntas o subcontratos innecesarios, que era lo que nos comentaba ayer Colombia, que a veces hay empresas que en algunas licitaciones se juntan y en otras participan solos, entonces esto puede ser un patrón sospechoso. También buscar pistas en documentos
como les comentaba, desde los más obvios hasta otros un poco más sofisticados. Por ejemplo, errores en marcas postales o formularios que tengan los mismos errores, estimaciones de costos idénticos, indicaciones de cambios de última hora, indicaciones de que la oferta no es genuina, como la falta de detalle o no cumplir con los requisitos que son muy obvios dentro de las bases de los concursos, o que cumplan requisitos de más, como ayer alguien más les comentaba. En las declaraciones, por ejemplo, cuando las dependencias se juntan con los proveedores, que los proveedores hagan comentarios como que es el precio estándar o es el precio de la industria, que haya indicación de clientes o áreas pertenecientes a un determinado postor, que haya indicaciones de que un postor no espera ganar o ya sabe de ex-ante quién va a ganar, la preocupación por tener que firmar la declaración de integridad, todo este tipo de comportamientos en las declaraciones de los proveedores hacia la dependencia puede ser un probable indicio de que están inmersos dentro de un acuerdo colusivo. En materia de comportamiento de los proveedores dentro del proceso de contratación, pues que se reúnan en privado o que los proveedores siempre se reúnan dentro del seno de una asociación o de una cámara en particular, que compartan abogados o representantes y solo estén simulando competencia entre ellos, que el oferente trate de determinar quién está haciendo una oferta y después cambie su oferta, por ejemplo en la subasta, como ayer nos decían, ¿no? Que les estén mandando señales a través de las propuestas que realicen en las subastas, o que varios oferentes realicen la misma consulta o peticiones similares. Bueno, este es el clásico ejemplo que se pone en materia de colusión. Es un caso que pasó para la adquisición de helados en el DOJ de Estados Unidos. Aquí una primera pista que notó el funcionario de contratación es que aquí se tenía que multiplicar por la docena, pero los dos cometieron el mismo error y multiplicaron por el galón. Entonces eso le dio como cierta pista al funcionario de que se estaban coludiendo. De una segunda pista es que en la parte inferior del formulario de la oferta el oferente escribió la misma dirección y luego la cambió. Y finalmente, como tercer pista, se identificó que los sobres usados pertenecían a la misma oficina postal y con el mismo timbre postal. Entonces eso los llevó a, pues no a concluir, pero sí a tener varios indicios de que podía haber una práctica de colusión ahí. Ayer también nos comentaban que todas estas pistas no prueban en sí una colusión, pero sí puede ser una indicación fuerte o indicios de que pudiera haber ahí algún tipo de acuerdo. ¿Cómo llevamos a cabo la investigación dentro de la comisión? Pues primero determinamos una causa objetiva. En este caso, en contrataciones públicas, puede ser cualquier indicio, que la dependencia venga y nos traiga diversas pruebas o indicios de que pudiera haber algún tipo de práctica, o incluso una solicitud de programa de clemencia o programa de inmunidad, que ayer también nos comentaba en las presentaciones. Se inicia la investigación, se realizan las diligencias, es decir, se cita a declarar a los probables responsables, se cita para testimoniales, se desahogan las pruebas documentales, etcétera. Se realizan visitas de verificación. Hasta el año pasado, con la reforma que tuvo la comisión, ahora ya podemos realizar las visitas de verificación sin previo aviso. Entonces llegamos a las empresas y extraemos toda la información que tengan de sus computadoras o incluso documentos, podemos extraerlos de la empresa. Finalmente, cuando se tienen elementos, se emite un dictamen de probable de responsabilidad, es decir, se les emplaza a las empresas diciéndoles que se les acusa por X o Y razón, ellos tienen un periodo para contestar, se desahogan pruebas y finalmente el pleno de la comisión es quien decide si se sanciona o no un cártel. Aquí ya me voy a soltar.
¿Cuáles son las sanciones ¿Cuáles son las sanciones que se establecen en la ley de competencia? Para los que cometen el cártel, es decir, para las empresas involucradas en el cártel, multa hasta por el 10% de sus ingresos anuales del año anterior. Para los coadyuvantes puede ser, por ejemplo, una cámara que les esté ayudando a realizar la conducta, o incluso un servidor público. En este caso, la multa asciende a 80,000 veces el salario mínimo. No traigo el dato en dólares, pero es bastante. Y también recientemente se incorporó dentro de la legislación de competencia esta sanción, que es la inhabilitación para ejercer cargos directivos o de representación por 5 años a las personas que actúen por cuenta y orden de la empresa, o a los representantes de la empresa, y además una multa. Y finalmente, todos estos pueden ser, bueno, las empresas no, pero sí las personas que actúan por cuenta y orden, y los coadyuvantes, pueden ser sancionadas penalmente con una pena de 5 a 10 años de prisión, y además de la multa que les impone la comisión, una multa en materia penal de 1,000 a 10,000 días de multa. Entonces, las sanciones son bastante fuertes para este tipo de prácticas. Programa de inmunidad. Rápidamente, esto es una de las herramientas, de las mejores herramientas que tienen las agencias de competencia, porque nos permite que los soplones se acerquen con nosotros y puedan detectarse de esa forma los cárteles, y ellos pues salen bien librados de la conducta, ¿no? En el programa de inmunidad en México consiste en que cualquier persona que haya cometido o participado en una práctica monopólica absoluta la reconozca ante la comisión a cambio de la reducción del importe de la multa. No basta que la reconozca, sino también tiene que dar los elementos de convicción, es decir, correos o información que tenga sobre el funcionamiento del cártel, y acompañarnos a lo largo de la investigación proporcionando más elementos. ¿Quién puede solicitarla? Pues las empresas que realizaron la conducta, los coadyuvantes, por ejemplo, el servidor público, o las personas que por cuenta y orden hayan realizado las prácticas públicas. Y ya para terminar, les voy a contar el famoso caso del IMSS que tenemos en México, que todos los foros lo decimos. Esperamos que pronto tengamos otro caso para presumirlo. Pues básicamente aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social se acercó con nosotros por ahí de 2008 más o menos, y porque descubrió algunos patrones extraños en la compra de medicamentos. Entonces lo que hizo fue construir una base de datos de varias licitaciones, en las que al final del estudio que se hizo, aquí se utilizó una metodología de screening, que era la que nos decía ayer Leandro, es decir, de detectar a lo largo del tiempo cómo se van comportando las licitaciones. Yo no soy economista, no sé explicarlo muy bien en qué consiste, pero básicamente es eso. Aquí se analizaron un promedio de 125 licitaciones para 250 productos, y básicamente se identificó que en dos medicamentos los comportamientos eran bastante sospechosos. Uno en insulina humana y 2 en sueros inyectables. Curiosamente, cuando se hizo, digamos, este screening o se estableció esta metodología, se vio cómo en algún periodo de tiempo después de 2007 las posturas cayeron y los patrones de cómo se comportaban las empresas pues cambiaron drásticamente. ¿Esto por qué? Porque entraron nuevos competidores y porque el IMSS decidió consolidar compras. Las características que tenían estas licitaciones eran bastante propensas a corrupción. Uno, se trataba de bienes homogéneos, eran medicamentos médicos intercambiables, entonces digamos que por lo único que se decidía el IMSS era por el precio, básicamente. 2, eran licitaciones frecuentes que estaban divididas por regiones. 3, estas empresas formaban parte de la Cámara Farmacéutica de México, la Canifarma,
Y aparte, esas empresas coincidían dentro de un comité en específico dentro de esta Cámara. Y finalmente, pues las reglas de las licitaciones pues, no habían cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, todos estos factores provocaron o pudieron haber provocado que se repartieran los mercados las empresas. En un periodo entre 2003 y 2005, cuando se hace el promedio de todas las posturas, siempre es el mismo precio, ¿no? Independientemente de quién haya sido la empresa que haya ofrecido la postura, y a partir de este periodo pues ya vemos cómo empiezan a ser más dispares. Eso en el caso de la insulina. Y bueno, al final aquí nos damos cuenta de cómo las participaciones del cártel convergen, ¿no? Más o menos se llevaban en promedio del 20 al 27% de todas las licitaciones en un periodo de 2003 a 2007. Y en el suero pues pasa lo mismo, ¿no? Hay una constancia de propuestas, entra un nuevo competidor, se consolida en compras y las posturas empiezan a cambiar. Aquí también se ve más o menos cómo el cártel se reparte las participaciones a lo largo de este tiempo para ir de 34 a 31%. Pues aquí básicamente es cómo funcionaba el cártel. Los miembros tomaban turnos como ganadores y perdedores. El ganador siempre presentaba una postura estable entre licitaciones sin importar la identidad del ganador, cuál era el volumen, cuál era la localidad. Los perdedores presentaban posturas ligeramente por arriba para aparentar competencia. Y bueno, ya se ve como en el mediano plazo pues las participaciones entre los miembros del cártel pues eran similares. Y pues este comportamiento desaparece una vez que entran nuevos competidores y el IMSS consolida compras. Por ejemplo, aquí vemos otra licitación de otro producto y aquí sí se ven como las participaciones pues las posturas son bastante dispares. Entonces aquí no había cártel. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues se sancionó a 6 empresas por haber cometido prácticas monopólicas absolutas en la venta de insulina humana y sueros inyectables. Las multas que en ese entonces se impusieron fueron por cerca de 150 millones de pesos, aproximadamente 9.5 millones de dólares. Y finalmente, una de las buenas cuestiones de esta investigación fue que se comprobó a través del uso de evidencia indirecta económica, específicamente a través de la metodología de screening, y hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya avaló la decisión de la Comisión con base en esta metodología. Sí, una pregunta. ¿De dónde proviene la mayor incidencia o el mayor número de investigaciones? ¿Es porque lo denuncian los competidores, lo denuncian las entidades mismas, como en el caso del IMSS, o es investigación del COFESE? En contrataciones públicas viene directamente de la dependencia. La verdad es que lo que nos ha ayudado mucho ha sido que hemos tenido la Comisión ha sido muy activa en materia de contratación pública. Entonces hemos ido con los entes que más compran en México, como el IMSS, como el ISSSTE, que es el IMSS, pero para los trabajadores del Estado, con Pemex, con el Estado de México. Entonces, a la medida que los vas capacitando con respecto a este tema, ellos tienen más elementos para acercarse a ti y poder detectar este tipo de conductas. Entonces, sí, básicamente, y también sin la información de las dependencias, pues es muy complicado que la comisión tenga acceso o pueda descubrir este tipo de cárteles, ¿no? Más bien es capacitación hacia las dependencias. Perdón, Leticia, una consulta. Sí. Las multas Ajá. quedan el beneficio de las multas, o sea, el pago de las multas, van a la unidad, ¿cómo se distribuyen? No. Como sucede es, la comisión impone la multa, todavía puede haber una instancia ante el Poder Judicial decide si se queda o no la multa, y una vez que se cobra, va directo a Hacienda y Hacienda la reparte. Sí, de otra forma,
pues la comisión tendría muchos incentivos a sacar muchas multas para que nos dieran a nosotros digamos, ese presupuesto. Lo que sí cobra la comisión, o para lo que sí se paga un derecho, es para el control de concentraciones. Digamos, eso no lo definimos nosotros, sino lo definen las propias funciones que se van dando a lo largo del tiempo. Y bueno, ya para terminar, ¿cuál es la recomendación después de la adjudicación? Pues básicamente es que no haya renegociación de contratos, ¿no? Que también ayer ya lo vimos, porque esto pues, te distorsiona todo el proceso de contratación en la MED, que el proveedor sepa desde un inicio que puede renegociar el contrato, pues nunca te va a estar dando un precio real. Entonces, una de las recomendaciones que puedes hacer aquí es que, y digo, eso lo vamos a ver más adelante, supongo que con las ofertas anormalmente bajas, es que haya una sanción buena para evitar que te estén dando un precio que no sea real. Pues eso es todo. Gracias. Nicolás. En esa última parte de lo que se puede hacer para, ya cuando el contrato está ejecutándose, ¿hay alguna disposición en México que evite, digamos, que ustedes prohíban que se subcontrate al resto de los oferentes? O sea, que se ponga en el pliego o en el contrato una obligación de ese tipo. La subcontratación está permitida en México. También hay supuestos muy específicos para la subcontratación, pero en general está permitida. Entonces, digamos, por eso te decía que no solamente es diseño, sino también a veces las restricciones normativas que hay. Y la segunda pregunta es, de pronto no completamente ligado a la corrupción, pero se permite que, dependiendo del mercado, varios oferentes del mismo grupo o del mismo dueño participen en la misma licitación, ¿o hay algún tipo de restricción? No, no hay restricciones. Más bien, eso donde tiene que definirse es en las bases del concurso. Ahí es donde tú podrías decir, no sé, pero no sé, o sea, establecer algún tipo de regla para evitar este tipo de cuestiones.